Quisiera compartir con ustedes una frase antes de empezar la presentación, y esta frase dice así: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, y esos son imprescindibles. Bertolt Brecht. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes y estar a cargo de la sesión de bibliográfica de la semana. Mi nombre es Arlene Montserrat Hernández Salva, soy médico residente del tercer año de la especialidad de psiquiatría, y el día de hoy vamos a presentar el artículo titulado Demencia y desenlaces de neumonía por COVID-19, que es una revisión sistemática y un metaanálisis. El día de hoy me coordina el doctor Luis Gerardo Moncayo Samperio, quien es médico adscrito al Servicios Clínicos del Instituto, y agradecemos la valiosa colaboración del doctor Ismael Aguilar Salas, quien nos acompañó en el análisis estadístico del artículo, que también es médico adscrito a Servicios Clínicos del Instituto. Muy bien. Pues vamos a empezar, vamos a comenzar a revisar los temas que vamos a nombrar en nuestra charla. En la introducción vamos a hablar de algunos antecedentes muy puntuales de COVID y de los antecedentes de la enfermedad. Posteriormente pasaremos a los factores de mal pronóstico en la infección por SARS-CoV-2. Hablaremos de demencia, de la epidemiología de COVID-19 en las personas mayores con demencia, cómo se relaciona con la edad y con la inmunidad, y el impacto en la respuesta inmune en la infección por el SARS-CoV-2. Y posteriormente pasaremos a la revisión del artículo. Bueno, como antecedentes puntuales, aquí solo es importante mencionar, y me parece que esto es un dato histórico que va a permanecer muchos años, pues recordar que a finales del 2019 en China se notificó un grupo de casos de neumonía que se fue causado por un nuevo coronavirus, y este se nombró síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o el SARS-CoV-2. Bueno, el diciembre del 2019 se presenta este grupo de casos, y 3 meses después la Organización Mundial de la Salud declara este grupo de casos como pandemia el 11 de marzo del 2020. Actualmente, al 18 de marzo del 2021, la OMS ha informado que tenemos más de 120 millones de casos positivos confirmados por una prueba de laboratorio, y en estas cifras incluyen más de 2.674.000 muertes a nivel mundial. Ustedes pueden observar en la pantalla, en la parte inferior, las gráficas que muestran la distribución en los 5 continentes de cómo se están distribuidos los casos positivos, observándose evidentemente que el continente americano puntúa en primer lugar. Bien, ¿y qué pasa con México? Bueno, de acuerdo a la página de CONACYT, al día de ayer lo que reportaban es que tenemos un total de casos positivos por una prueba de laboratorio de más de 2.182.000 casos, y tenemos un total de 196.606 muertes de defunciones acumuladas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo y de la infección por SARS-CoV-2. Es importante que ustedes se identifiquen desde que aparecieron los primeros casos reportados en diciembre del 2019 hasta la actualidad. El SARS-CoV-2 tiene una presentación clínica muy heterogénea, y eso quiere decir que podemos ver un paciente asintomático y un paciente con una insuficiencia respiratoria que puede terminar con un riesgo de elevada mortalidad. Es así entonces que al principio de la pandemia se empezaron a preguntar y a plantearse hipótesis de qué factores podían intervenir para que aumentara el riesgo, uno, de hospitalización y el riesgo de muerte. Es entonces que los estudios observacionales que se empezaron a reportar, empezaron a observarse que las características demográficas de la población afectada pues parecía ser constante. Y entonces, ¿qué se encontró? Bueno, el sexo masculino pertenece a la etnia negra, la edad, sobre todo a mayores de 65 años, y la presencia de comorbilidades son factores de riesgo que incrementan drásticamente el riesgo de una hospitalización y de morir. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué me estás diciendo esto si el artículo habla de demencia? Bueno, ¿qué pasa con la demencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con este factor de riesgo al principio de la contingencia? Aquí no lo tenemos marcado. Bueno, pues antes de hablar del tema, quiero comentarles que al inicio, cuando se habla y se pone que el 11 de marzo del 2020 como pandemia, empezaron a surgir ciertas propuestas de algunas revistas y de algunas
asociaciones internacionales hablando en posturas sobre el paciente de COVID-19. Voy a mostrarles a continuación algunas publicaciones, uno de una revista muy prestigiosa médica y dos de organizaciones internacionales que expresaron sus propuestas acerca del paciente con demencia en el contexto de una pandemia. Bueno, el primero que pueden observar en la pantalla fue publicado por Lancet, es de la fecha del 30 de marzo del 2020, y a grandes rasgos lo que habla esta publicación es la preocupación que ellos expresan por los pacientes con demencia y la pobre o nula capacidad que tienen para manejar telefonía o métodos inalámbricos y que necesariamente ellos necesitan una atención personal cara a cara. Ponen el ejemplo en China cuando inicia el brote en el 2019 y hablan que intervienen 5 asociaciones psiquiátricas del país cuando implementan las medidas estrictas y de restricción social. Bueno, que empiezan a implementar grupos que empiezan a hacer y a valorar a pacientes y a los cuidadores con el diagnóstico de demencia y los cuidadores que eran de los pacientes, y ellos mencionan que así lograron reducir el impacto de la salud mental en estos pacientes cuando pasó este brote. Y sugieren o proponen en este entonces que se tomaran o que lograran retomar estas medidas otros países. Bueno, la segunda asociación que tiene una propuesta es Stride, la conocemos, fue el 10 de abril, y bueno, ellos que comentan, ellos muestran preocupación por los países de medianos y bajos ingresos acerca de la capacidad de poder controlar una infección debido a los sistemas de salud y proponen o hablan de que el paciente con demencia también tiene otras comorbilidades médicas que lo hace propenso a tener más riesgo de tener una infección por COVID. Quiero aclarar que para este entonces estamos hablando de cuando inició la contingencia y que ellos decían que asociaban que estos pacientes podían ser vulnerables, que podían tener un mayor riesgo, pero hasta ahí no había otra explicación. Empezaron a alertarse que eran pacientes que probablemente no podían mantener una adecuada distancia, que necesitaban atención por terceras personas, pero no podíamos explicarnos más. Bueno, la última propuesta que se habla es de Alzheimer's Disease International, ADI por sus siglas en inglés, y ellos lo que proponen es que independientemente de la protección por el virus, urgía también una atención hacia el paciente y al cuidador con diagnóstico de demencia. Muy bien. ¿Y qué conocemos? ¿Cuál es la definición de demencia? Bueno, pues es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva que se va a caracterizar por el deterioro de la función cognitiva que va más allá de lo que se puede considerar una consecuencia del envejecimiento normal, y sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia que acapara de un 60 a un 70% de los casos. Existe una prevalencia del 7.3% y una incidencia de 27.3% en la población adulta mayor mexicana para la enfermedad de Alzheimer. A nivel mundial, a unos 50 millones de personas nos afecta la enfermedad de Alzheimer y el 60% de estos 50 millones viven en países de ingresos bajos y medios. ¿Ok? Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué características tendría que tener el paciente con demencia para que pudiera ser un paciente vulnerable a tener una infección, un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 y un mayor riesgo de muerte o de hospitalización? Aquí rápidamente se las menciono, vamos a hablar de cada una más adelante, pero bueno, son todas estas características que conjuntan al paciente y que lo hace vulnerable. El tener una inmunosenescencia en la edad mayor a 65 años, ser portador del genotipo APOE4, las comorbilidades médicas presentes, depender de terceras personas y la dificultad para llevar a cabo medidas sanitarias. ¿Ok? Muy bien, pues hablemos de epidemiología de COVID en las personas mayores con demencia. Y bueno, es muy importante que yo les mencione que Atkins y colaboradores, que ella pertenece al Departamento de Epidemiología de
la Universidad de Exeter en Reino Unido hace una asociación demográfica del paciente con demencia y el riesgo de tener de mayor contagio o de hospitalizarse. ¿Y qué se encuentra? Bueno, aquí les muestro los resultados donde se encuentra que tener demencia incrementa un riesgo de hospitalización 3.5 veces más. La demencia preexistente incrementa el riesgo de ser hospitalizado y de morir 7.3 veces más. Y el factor de riesgo para tener un COVID grave, que ya sea que se defina como el ingreso a la unidad de cuidados intensivos o otras características que puedan haber tomado los autores, bueno, es 3.07 veces más el solo hecho de tener el diagnóstico de demencia. Y bueno, se identifica que los primeros 3 lugares, las demencias que ocupan los primeros 3 lugares en este estudio es la demencia vascular, la demencia de inicio temprano y la enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Pues vamos a hablar de por qué el paciente, que el COVID y las personas que tienen demencia. ¿Por qué hay mayor riesgo de infección? Bueno, el hecho de la no comprensión, la ejecución o no recordar adecuadamente las medidas de salud pública. Los pacientes con un estado de agitación, la deambulación o la desinhibición corren un riesgo mayor de contraer y propagar la infección, así como el distanciamiento físico, que no es factible para aquellos que dependen de otras personas para realizar sus actividades de la vida diaria. Muchos pacientes también residen en asilos en condiciones de hacinamiento y esta situación no permite también mantener una adecuada distancia y cursan con síntomas inespecíficos. Esto es muy importante que lo tengan en mente porque los pacientes con demencia no tienen un cuadro normal que nos presentan en la televisión. Ellos no presentan los síntomas característicos y que posiblemente sean patognomónicos de la enfermedad de COVID-19. Y esto hace que primero no lleguen a un nivel de atención de forma adecuada en tiempo y que sus cuidadores tampoco puedan tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse. Ahora, ¿por qué hay mayor riesgo de resultados desfavorables en un paciente con demencia cuando hay infección por COVID-19? Bueno, alrededor del 20 al 40% de los casos por COVID han sido personas mayores de 65 años y la edad tan solo, el incremento aumenta drásticamente el riesgo de hospitalización y de muerte. En Reino Unido se muestra que la mortalidad se ha asociado con demencia o con un accidente cerebrovascular preexistente 1.7 veces más y son propensos a tener una carga viral alta porque el sistema inmunológico tiene una respuesta deficiente. Las personas infectadas con demencia y portadores de la poliproteína E APOE4 tienen un riesgo mayor de una enfermedad más grave y posiblemente desarrollar un deterioro cognitivo. El SARS-CoV debemos de entender que hay que diferenciar rápidamente, voy a hacer una pausa. Cuando nosotros nos referimos a COVID-19 es la enfermedad que ocasiona el virus y el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Y el SARS-CoV-2 es neurotrópico y presenta manifestaciones neurológicas en todos los pacientes con COVID. Y en pacientes con demencia se ha observado que hay un estado confusional agudo. Muy bien, hablemos de la poliproteína. ¿Qué es la poliproteína? Bueno, es una poliproteína de unión a lípidos que se distribuye principalmente en proteínas de baja densidad, kilomicrones, y tiene una función de transporte de triglicéridos y colesterol en múltiples tejidos. Y bueno, sus tipos de expresión y regulación tienen una conexión importante con múltiples enfermedades. En la parte inferior de la pantalla ustedes pueden observar los 3 fenotipos que existen de APOE, los más frecuentes, que es APOE2, APOE3 y APOE4, y la única diferencia que hacen entre estos 3 son 2 aminoácidos en la posición 158 y 112. En APOE4 nosotros podemos observar que obtenemos arginina en la 112 y en la 158. Y si este simple cambio puede predisponer a complicaciones metabólicas y es el que más se asocia a enfermedad de Alzheimer. Bueno, hay que diferenciar entre lo que es la poliproteína I4 y el genotipo, que es APOE4, y bueno, para principios de marzo o diciembre del 2020, ya se estaban preguntando qué estaba pasando con este genotipo en los pacientes con COVID. Y efectivamente, en una corte de biobanco de Reino Unido, hacen una asociación entre este genotipo y el riesgo de presentar una infección.
Los homocigotos APOE4 eran 2.3 a 4 veces más propensos a resultados positivos de una prueba para COVID positivo, y el riesgo de COVID relacionado a la hospitalización fue 2 veces mayor entre los individuos que eran homocigotos para E4 que entre los individuos que tenían otro tipo de genotipo, que en este caso lo compararon con E3. Se asoció con un otro radio de 4.5 veces más en la mortalidad después de dar positivo a una prueba COVID, y también y esto se puede estar asociado al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que se asocia con un AOP4 que conduce a una inflamación más extensa del sistema nervioso central, que ya de por sí la infección de SARS-CoV-2 genera y exacerba la neuroinflamación y una posterior neurodegeneración. Se asocia con una mayor producción de citocinas en respuesta a estímulos inflamatorios, y lo que puede explicarse que puede intensificar aún más la respuesta inflamatoria de por sí ya agresiva de COVID-19. Muy bien, en esta gráfica les presento cómo se va distribuyendo la epidemiología de la demencia a lo largo de la vida. Es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando hablamos de demencia, no solo estamos tomando en cuenta a los pacientes mayores de 65 años, también hay demencia de inicio temprano, y entonces podemos observar que desde los 25 años hasta los 64 podemos observar una distribución. Sin embargo, la mayor proporción de pacientes el grueso de los pacientes que tienen demencia, o la mayor proporción de pacientes, los encontramos a partir de los 65 años, y se incrementa la prevalencia a partir de que incrementa la edad. Ahora, vamos a regresar a la primera diapositiva. Esta diapositiva es muy importante porque empieza los factores de riesgo para SARS-CoV-2. Y bueno, ya hablamos de la demencia, pero ¿qué hay de la edad? Bueno, pues la edad también se ha asociado a un pobre resultado, a un pobre desenlace por una infección por SARS-CoV-2. Se dice que a partir de los 65 años, el riesgo de un pobre desenlace o una evolución tórpida se incrementa en pacientes de 65, 70, 80 años, y bueno, pues eso es un factor de riesgo que se puede observar en pacientes con demencia. Vamos a regresar. Bueno, pues, ¿qué pasa con la edad, la inmunidad y la inmunosenescencia? Ya hablamos de demencia, ya hablamos de la edad, que es un factor de riesgo importante para COVID. ¿Y qué pasa cuando estos se conjuntan? Bueno, pues hay factores importantes que juegan, como es la inmunosenescencia. ¿Y qué es? ¿Cómo se define? Pues esto se va a definir como los cambios en el sistema inmunológico que se van a observar en una población que envejece y se produce cuando una célula sale de su ciclo celular de forma permanente o irreversible. También se define como un estado definido por medidas sólidas de parámetros inmunes, que son biomarcadores, que son diferentes en individuos jóvenes y mayores y que han asociado con una situación clínica claramente perjudicial. Ahora, ¿cuáles son las características de la inmunosenescencia? Bueno, pues es una capacidad reducida para responder a nuevos antígenos, aumento de la respuesta de la memoria inmunológica, un nivel persistente de de inflamación de bajo grado que se ha denominado envejecimiento inflamatorio. Y bueno, ¿a qué se asocia el deterioro del sistema inmunológico? Vamos a encontrar una mayor incidencia de infecciones, mayor enfermedades inmunitarias y también mayor riesgo de cáncer en los ancianos. En la imagen que presento a continuación, resumo de manera breve todos los cambios que vamos a observar en el sistema inmunológico relacionados con la edad. Espero que me vayan siguiendo para no perdernos en la imagen. En la parte izquierda podemos observar un hueso. Y bueno, ¿qué pasa con las células hematopoyéticas multipotentes o pluripotenciales? Bueno, pues hay una senescencia replicativa, que quiere decir que la célula ya no se va a replicar más, que sale de su ciclo celular. Incluso se habla de que después de 5 o 6 trasplantes de médula ósea ya no es posible volver a trasplantar, porque ya hay una senescencia replicada y hay un envejecimiento de las células y ya no se van a replicar. Hay un aumento de la apoptosis y pérdida de la autorrenovación de estas células, y una mayor diferenciación hacia las células progenitoras mieloides. Estamos aquí en la médula ósea, pero recuerden que las células pluripotenciales pueden dirigirse hacia dos caminos, hacia tejido o hacia el timo. Si nos vamos a timo, que es en la parte superior, vamos a encontrar células TCD4 y TCD8. ¿Y qué pasa en el envejecimiento con estas células?
Bueno, pues vamos a observar una disminución de las células CD8 vírgenes, hay una reducción de la diversidad de los receptores tipo TOL y hay defectos en las células T y sinapsis en las células presentadoras de antígeno y una reducción de la producción de interleucina 2. Esta reducción de interleucina 2 puede provocar cambios proinflamatorios crónicos y bueno, la disminución de las CD8 vírgenes también hacen que el cuerpo no sea capaz de poder reconocer nuevos antígenos. Ok, vamos a la parte inferior de la imagen, que son macrófagos y qué pasa con el envejecimiento. Bueno, pues observamos que hay una disminución de la circulación de los monocitos, hay una infiltración retrasada en el tejido. Vamos a observar también una disminución del receptor tipo TOL y de expresión del complejo de histocompatibilidad tipo 2 y una disminución de la fagocitosis y de la explosión respiratoria. También hay un incremento de la producción de prostaglandina C2 que también genera un estado proinflamatorio crónico. Y todo esto que yo les resumo en la imagen son cambios per se por el envejecimiento que sufre el sistema inmunológico. Muy bien, les quiero platicar de dos estudios que se hicieron en Suecia y que, bueno, propusieron o marcaron las bases para hablar de la inmunosenescencia. Y bueno, son dos estudios, Octo y Nona fueron separados y, bueno, hicieron mediciones a los 2, 4 y 6 años en personas mayores de 85 años. ¿Y qué hicieron estas personas? Bueno, presentaron o propusieron un perfil inmunológico en el que ellos consideraron que si las personas entraban en este perfil inmunológico que ellos representaban, tenían mayores posibilidades de que las pacientes murieran durante el estudio, prediciendo la mortalidad del paciente. En Octo, se siguió a personas mayores de 85 años y el perfil inmunológico que se determinó incluía niveles altos de CD8 y niveles bajos de CD4. Ellos decían que si a lo largo del estudio estos pacientes cumplían con estas características, en algún momento tenían mayor posibilidad de abandonar el estudio por muerte. Ahora, Nona solo tiene el 10% de participantes de perfecta salud, tenían otras comorbilidades médicas que no se mencionan en el estudio y que había mayor cantidad de TCD8 positivas, negativas CD28 de memoria y efectoras y cantidades reducidas de células T vírgenes que estaban asociadas con alta mortalidad. Y bueno, para no perdernos tanto en esta imagen, lo que yo quiero llegar y lo que quiero que se queden es que ellos sentaron las bases para poder proponer un perfil inmunológico. Pero ¿qué pasa después? Hay diferentes autores que tratan de replicar los estudios, porque estos son los únicos que son largos y que hacen una medición a través de los años, y encuentran, no son exactamente iguales, pero encuentran que los resultados del perfil inmunológico pues justamente no se adaptan a toda la población y que si estas características de la disminución de TCD8 y TCD4, pues no precisamente en otras poblaciones lo van a observar igual. Entonces, a pesar de que se sentaron las bases para pensar en un perfil inmunológico que pueda predecir mortalidad, bueno, pues estos resultados no son completamente aplicables a toda la población, tomando en cuenta que fue un estudio que se realizó en Suecia y las características de la población que tenía estos participantes. Ahora, ¿cuáles son los posibles mecanismos de la neurosenescencia? Bueno, espero que me sigan en la imagen. Vamos de arriba hacia abajo. Vamos a observar que tenemos una línea de vida desde que estamos bebés hasta la edad adulta, hasta tener un adulto mayor que está en una silla de ruedas. ¿Qué cambios vamos observando en las células y en nuestro cuerpo que vamos a llegar a una neurodegeneración? Bueno, en la parte inferior tenemos el timo, donde observamos, recuerden que el timo es un órgano que es principal productor de células T y diferenciación a TCD4 y TCD8. Observen cómo se va disminuyendo, cómo se va observando una degeneración a lo largo de la vida. ¿Qué encontramos después? Reducción de células blancas, vírgenes. Ya no tenemos la misma capacidad de respuesta para responder ante un antígeno, pero sí tenemos células de memoria acumulada de diferentes antígenos y que esto generalmente no nos va a ayudar para tener una buena respuesta inmunológica. Y bueno, también ahí tenemos una exposición prolongada a diferentes patógenos a lo largo de la vida. ¿Qué pasa? Del lado derecho tenemos
que todos estos cambios nos van a llevar a una neuroinflamación, que es un estado inflamatorio crónico, y que va a poder llevar a un daño en el tejido, que puede generar una neurodegeneración o terminar en un deterioro cognitivo. Bueno, este esquema es un poquito complicado, lo voy a marcar por círculos para que me puedan seguir. La realidad es que de esta imagen lo que quiero que se queden es que vamos a encontrar cambios. ¿Qué pasa con la inmunosenescencia cuando ya le agregamos un deterioro cognitivo? Bueno, pues vamos a empezar. En aquí en esta parte vamos a tener acumulación de proteínas mal plegadas y agregadas que van a generar la producción de citocinas y que además pueden generar un estado proinflamatorio crónico, porque ya no están respondiendo bien esta acumulación de proteínas que están mal plegadas y agregadas. Podríamos tener la respuesta de poder eliminarlas, pero ya no es así, y al contrario van a generar un estado inflamatorio que se va a quedar de forma basal. El segundo es la forma en cómo se va a activar el complemento y va a inducir un daño mediante el receptor FC. Se va a activar sin una razón en específico y va a empezar a generar daño también. Ahora tenemos del lado izquierdo de la pantalla células natural killer y CD8. Esto también se ha determinado que las natural killer y estas células dañan a neuronas a través de el complejo de histocompatibilidad clase 1, que también puede generar a un daño de la neurona. Y bueno, ¿qué pasa con el glutamato? Tenemos una excesiva segregación de glutamato que llega a ser neurotóxico y también hay un daño neuronal por esta segregación de glutamato excesivo. ¿Y qué pasa con las citoquinas? Bueno, tenemos una activación de las células B que secretan anticuerpos y que también van a dañar a los axones y a los oligodendrocitos. Si logran ustedes observar el 5, bueno, alrededor de ese número tenemos células que van a secretar citocinas que también van a colaborar con el estado inflamatorio. Y bueno, también vamos a encontrar que se van a secretar anticuerpos que van a ser factores tóxicos para el microambiente en nivel neuronal. Muy bien, pues vamos a hablar de la respuesta y el impacto en la respuesta inmune en la infección por SARS-CoV-2. Antes de empezar, pues quiero mencionar algunas generalidades y que se queden con estos datos. Son datos muy interesantes que yo identifiqué cuando empecé a hacer la revisión del tema. Y bueno, pues recuerden que el SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de ARN monocatenario. Es el séptimo miembro de la familia de coronavirus que infecta a los humanos. Se han identificado 7 fenotipos, pero solo 3 son los que han marcado cierta letalidad en el humano. ¿Ok? ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2 a diferencia de los otros coronavirus? Bueno, es un virus muy contagioso y tiene una capacidad rápida de diseminación. Tenemos 2 pandemias causadas por la familia de los coronavirus. El SARS-CoV-2, que infectó a más de 8,000 personas y se reportó con una letalidad del 9,6%. MERS-CoV-2, que infectó a más de 2,500 personas y se reportó con una letalidad del 34 a 36%. Y el COVID-19, que tiene una letalidad a nivel mundial del 2,2%. Pero ¿qué pasa con México? Tenemos una letalidad reportada del 8,9%. Esta diapositiva es una de las más importantes. Con lo único que quiero que se queden aquí es que el SARS-CoV-2 tiene una rápida replicación viral, tiene la capacidad de reclutamiento de las células inmunes y tiene la capacidad de la liberación de los mediadores inflamatorios y que puede evadir la respuesta inmune del huésped y entonces puede generar una respuesta exagerada que conocemos como una tormenta de citocinas. Este cuadro es muy interesante porque habla del paradigma de COVID-19 de la fisiopatología.
vamos a irnos por el lado de izquierdo, que habla de las tormentas de citocinas, como ya lo mencionamos, que puede causar el COVID-19, y allá donde nos vamos, genera un daño pulmonar y hay alteraciones en la micro y macrocirculación. El daño pulmonar nos va a llevar a una falla respiratoria y, por supuesto, que nos va a generar hipoxia, que también se va a ver reflejado a nivel neuronal. Las alteraciones micro y macrocirculatorias nos van a generar estos procoagulantes que también van a generar alteraciones como los eventos cerebrales vasculares. Ahora, del lado derecho vamos a observar que también se ha reportado que el 82% de los casos que se han observado como severos presentan linfopenia y que se habla de un agotamiento celular de las células de los linfocitos. Eso hace que no haya una falla en el control de la replicación viral y desencadena un colapso inmunológico en el huésped. Es importante que ustedes conozcan esta diapositiva porque son las 3 maneras de que el SARS-CoV-2 puede llegar a nivel neuronal. Anteriormente se decía, no, no es posible, es un virus completamente respiratorio. Bueno, después de un año de iniciar la pandemia, sabemos que no, que es un virus que causa una enfermedad sistémica con múltiples síntomas, tanto neurológicos como psiquiátricos, como físicos, y estas son las 3 maneras que se han identificado de que este virus pueda llegar a nivel sistema nervioso central. Puede ser por vía hematógena, por transferencia transináptica o por vía anterógrada. Ya para concluir, yo sé que esta es una imagen que puede ser un poco cargada, voy a tratar de hacerla lo más ameno posible. Y bueno, ¿qué pasa cuando un paciente que ya es mayor se enfrenta a una infección por coronavirus? Bueno, del lado izquierdo tenemos la imagen del coronavirus que se va a entrar a la célula por las proteínas. Estas espinas que tenemos aquí se llaman proteínas spike y es con lo que se adhiere el coronavirus a la célula, a la AC2. Y bueno, vamos a ver que el COVID tiene tanto una afección en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mala respuesta. No vamos a poder no va a haber una buena respuesta con respecto a identificar nuevos antígenos, los interferones, las natural killer, hay una disminución de su actividad, los macrófagos tienen un desbalance y también hay un aumento proinflamatorio. Los neutrófilos disminuyen y no tienen disminuyen la capacidad fagocítica que pueden tener para defender. Y las células dendríticas pues, tienen cambios de maduración y se ven afectados en la activación. Esa es por la parte de la inmunidad innata y por la parte adaptativa. Recuerden que tenemos células CD4 que pueden ser TH1, TH2 y bueno, hay una disminución también de la carga viral y posteriormente van a aumentar y van a generar una respuesta inflamatoria que va a mantener esta inflamación crónica. También hay células CD4, CD8 y células B que van a verse mermado en su capacidad de respuesta a responder a un antígeno, pero van a generar cambios en estas células que van a hacer que aun cuando no respondamos bien frente a nuestro sistema inmunológico frente a esta infección, lo que vamos a observar es que va a generar citocinas, van a generarse sustancias que van a incrementar el microambiente para generar y favorecer una inflamación. Y esto va a desencadenar en una tormenta de citoquinas. Ok, vamos a pasar a la revisión del artículo. El título del artículo se titula Dementia and Outcomes from Coronavirus Disease 2019, COVID-19 Pneumonia, Systematic Review and Meta-Analysis. Y bueno, este es publicado en la revista de Archivos de Gerontología y Geriatría. La revista tiene un factor de impacto de 2.128 y fue aceptado en manuscrito el 19 de noviembre. Sin embargo, este artículo que estamos compartiendo con ustedes es apenas publicado de marzo a abril del 2021. Apenas se va a publicar, bueno, es la rama actual, o sea, no fue publicado anteriormente, se aceptó en noviembre del 2020 y apenas lo vamos a publicar. Es un artículo reciente que propone algunas cuestiones innovadoras y que vamos a platicar en un momento. Bueno, los antecedentes ya los platicamos y pues es importante mencionar que los autores tomaron en cuenta que el impacto
sanitario, social y económico en todo el mundo por esta infección, pues los obligaron a investigar y que tenemos que identificar los factores de riesgo para poder estratificar y optimizar los recursos económicos en los hospitales. Y se cree que el paciente con demencia pues es alguien que puede incrementar el riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Fue determinar la asociación entre la demencia preexistente en los pacientes y resultados desfavorables en pacientes por la infección generada por el virus SARS-CoV-2. ¿Qué tipo de estudio fue? Se realizó una revisión sistemática junto con un metaanálisis y antes de seguir hablando del artículo vamos a ver la definición rápida de lo que es una revisión sistemática. ¿Cómo se define? Es una evaluación ordenada y explícita de la literatura que a partir de una pregunta de investigación junto a análisis crítico de acuerdo a herramientas y un resumen cualitativo de la evidencia, al existir datos claros o homogéneos, nos va a permitir entonces realizar un análisis estadístico al que le vamos a denominar metaanálisis. ¿Cómo se clasifican las revisiones sistemáticas? Bueno, aquí brevemente les coloco cuáles son las revisiones sistemáticas en forma general que existen. Vamos a observar que tenemos revisiones de intervención, de métodos diagnósticos, de factores de riesgo y efectos adversos. Bueno, las revisiones sistemáticas pronósticas son relativamente nuevas y ahorita les voy a comentar por qué. Si ustedes entran a la plataforma de Cochrane y ustedes buscan revisiones sistemáticas, ustedes van a observar en la pantalla, en la parte inferior izquierda, cuántas revisiones sistemáticas de pronóstico tiene la plataforma. Quiere decir que estas revisiones de tipo pronóstico que nos van a permitir plantear una pregunta de investigación para poder determinar si hay un factor de riesgo son relativamente nuevas. Y en esta búsqueda que en screenshot de pantalla que yo coloco aquí, ustedes pueden observar cuántas revisiones sistemáticas vamos a encontrar de intervención y cuántas tenemos de pronóstico. Sin embargo, pues ya está en proceso de poder tener guías y poder complementar con manuales cómo se puede elaborar y cuáles son los pasos a seguir de una revisión sistemática de pronóstico, que es de la que se trata nuestro artículo, del cual vamos a revisar en un momento. Muy bien, vamos a regresar a los criterios de inclusión. Bueno, los criterios de inclusión para el presente artículo, yéndonos por la pregunta pico, la población que se escogió fueron casos positivos confirmados por una prueba de laboratorio por COVID-19 y la intervención fueron pacientes con demencia como su comorbilidad y el grupo control fueron pacientes sin demencia. Los resultados que se buscaron fueron resultados desfavorables que comprendían riesgo de infección por COVID, COVID grave y la muerte. El tipo de estudio que se buscó incluir en la revisión sistemática fue un ensayo controlado aleatorizado, de corte, de ensayo clínico, corte de casos y diseño cruzado. Y se buscó que los artículos estuvieran completamente disponibles. Ahora, los criterios de exclusión fueron artículos distintos a la investigación original, como ya fueran revisiones, cartas o comentarios. Se excluyeron reportes de casos, artículos sobre investigación en poblaciones pediátricas y artículos sobre mujeres embarazadas. Esos quedaron fuera. ¿Cómo empezamos a hacer la localización y la selección de los estudios en el artículo? Bueno, se realizó una búsqueda sistemática en dos plataformas, PubMed y EUROPIMIAS. Las palabras clave que aquí coloco en la pantalla fueron demencia, deterioro cognitivo mayor, características clínicas o comorbilidades, factores de riesgo y enfermedad por coronavirus o COVID-19. La búsqueda se hizo del 2019 al 25 de octubre del 2020 y fue exclusivamente en idioma inglés. Se evaluó el título, el resumen y el texto completo de todos los artículos que se identifican que coincidan con los criterios de búsqueda. Se incluyeron aquellos que informaban tasas de demencia en pacientes con COVID-19 con una definición clínicamente validada de enfermedad grave y mortalidad. Se analizaron las referencias de todos los estudios que estaban identificados para identificar otros artículos que fueran potencialmente elegibles. Ahora, la extracción de datos. La extracción de datos fue realizada de forma independiente, fue por dos autores. Se utilizaron formularios estandarizados donde se incluyó el autor, el año, el diseño del estudio, el número de participantes, la edad, el sexo y el número de pacientes con demencia y proporción de pacientes con cada resultado de COVID-19. Ahora,
Hablemos de un resultado combinado. ¿Cómo está compuesto ese resultado? Está compuesto de tres variables, que es el riesgo de infección por COVID, que se definía por la probabilidad de que alguien contrajera COVID-19, el resultado de la mortalidad por COVID, que es el número de pacientes que murieron debido a la infección, y el COVID grave, que es una dificultad respiratoria, estaba definido por una dificultad respiratoria mayor a 30 respiraciones, una saturación de oxígeno menor de 93%, una relación de FiO2 de menor a 300 miligramos de mercurio y una complicación crítica, ya fuera una insuficiencia respiratoria, choque séptico o el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Vamos a regresar. Los investigadores evaluaron de forma independiente la calidad de los estudios de corte y de casos y controles y se incluyeron mediante la escala de Newscall-Otway. Y bueno, hablando rápidamente de esta escala, es una escala que se utiliza para evaluar la calidad de los estudios. Todos se calificaron como buenos y bueno, esta escala que se desarrolla se evalúa la calidad de los estudios no autorizados para incorporar evaluaciones de calidad en la interpretación del metaanálisis. También evalúa la calidad a partir del diseño, del contenido y la facilidad del uso en la interpretación del metaanálisis y está compuesta por 8 ítems que se dividen en 3 dimensiones: comparación, selección y tipo de estudio. Muy bien, el análisis estadístico se realizó un metaanálisis con el software Review Manager 5.4. Las variables dicotómicas se calcularon mediante la fórmula de Mantel-Hassel con un modelo de efectos aleatorios independientemente de la heterogeneidad. La estimación del efecto se informó como cociente de riesgo relativo junto con los intervalos de confianza del 95% para las variables dicotómicas y el valor de pi fue de 2 colas y la significancia estadística se estableció en menos o igual a 0.0%. Se realizó un análisis de subgrupos para cada componente de los resultados y también se realizó el análisis grapo del embudo de Beck para evaluar cualitativamente si había sesgo de publicación. Vamos a la presentación de los resultados. Bueno, pues aquí observamos la selección de cómo fuimos quitando los registros hasta que nos quedamos con 24 estudios, que fueron los totales que se entraron a la revisión sistemática. Por PubMed y Europimia se juntaron 10.260 artículos. Posteriormente, al retirar los duplicados, nos quedamos con 5.370 y se excluyeron 5.332 registros que por no coincidir con los criterios de inclusión, quedándonos con 34 artículos y excluyendo 3 artículos por no tener el idioma inglés, 6 artículos que no tenían el grupo control o de comparación y 5 artículos que no tenían el resultado de interés, que era COVID-19 o COVID grave o mortalidad, quedándonos un total de 24 artículos. El total de la muestra fue de 4.648.247 y los pacientes con demencia fueron de 46.391. Ustedes pueden observar en esta gráfica los 24 artículos, qué tipo de estudio es y las características y el tamaño de la muestra. Fueron 21 estudios de corte retrospectiva, 2 estudios de corte prospectiva y un estudio de casos y controles. Es importante que pongan atención a esta diapositiva porque ustedes pueden observar en la columna de edad, cómo varía la edad y que esto es muy heterogéneo. No tenemos una población que estuviera en un mismo grupo de edad y todos los pacientes que entraban en estos estudios teníamos un rango una heterogeneidad muy marcada de los pacientes que tenían 73 años. Y aquí tiene 4.4, 25.8 a 12.5. Ustedes pueden observar que hay una heterogeneidad clínica marcada. Muy bien. Bueno, pues la evaluación de la calidad se hizo con esta escala y ustedes pueden ver en la columna de la derecha cómo puntuaron cada estudio para esta escala. La calidad fue alta. Esta escala se califica en alta cuando obtenemos de 7 a 9 estrellas, moderada cuando hay de 4 a 6 estrellas y pobre si hay de 1 a 3. Ustedes pueden observar que todos los artículos puntuaron arriba de 9 estrellas y por lo tanto la calidad fue buena. Vamos a aparecer al forest plot y bueno, ustedes saben qué es un forest plot. Rápidamente, vamos a definir lo que es y qué es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues el forest plot es un gráfico que va a mostrarnos los resultados de cada estudio estimado
con subpuntuales y con los intervalos de confianza, y vamos a ver qué es el resumen estadístico de todos los estudios que estamos evaluando. Bueno, pues tenemos una media, tenemos los intervalos de confianza de los bigotes y cómo vamos a interpretar esta media en la distribución de nuestra gráfica de bosque. Al final, en la parte inferior, ustedes pueden observar un diamante que es el resultado global de el subgrupo a estudiar. Es así como nosotros observamos. Es así como nosotros observamos un forest plot completo, y bueno, ustedes van a determinar a partir de esta línea, que puede ser el efecto nulo, o a partir de 1, si es una variable dicotómica, si es o no significativo el artículo, o todos los resultados que puntúan en el artículo. Bueno, pues vamos a regresar al forest plot. Aquí vamos a observar 5 columnas. Ustedes van a identificar, estas 5 columnas siempre deben de estar de acuerdo a Prisma para poder creer que el forest plot fue hecho de manera adecuada. Y bueno, en la parte izquierda ustedes van a observar la columna donde ustedes identifican los artículos con los autores. La siguiente columna son las características de la muestra del estudio, con la demencia y no, y sin el evento de demencia. Ustedes encuentran la columna de peso, que al final es el porcentaje que le da en total al metaanálisis de todo cada uno, que aporta el porcentaje del peso a todo el estudio. Y el riesgo relativo, cuáles son los intervalos de confianza. Y al final del lado derecho ustedes pueden ver el diagrama de bosque, y pues pueden identificar dónde encuentran todo, cómo van distribuyéndose los estudios en la columna de Forest, y cuál es la localización del diamante, que es la suma total de todos los estudios de esta variable, que fue el riesgo por COVID. La heterogeneidad, bueno, pues la heterogeneidad se fue representada por varias medidas. El índice de heterogeneidad en este caso para este subgrupo fue el 99%. Y bueno, vamos rápidamente a ver qué es esta heterogeneidad. La heterogeneidad se define como la interpretación estadística de la variabilidad entre los efectos de 2 o más estudios, y esto se llama heterogeneidad. Este apartado se evalúa con chi cuadrada, y bueno, ¿cómo sabemos cuando un estudio o una revisión sistemática tiene una buena heterogeneidad? Se sugiere que sea aceptable cuando es menor del 50% para que nosotros podamos realizar un metaanálisis. Pero cabe mencionar que estas recomendaciones son para otro tipo de revisiones sistemáticas que no son de pronóstico, y que probablemente aún teniendo una heterogeneidad alta, hay autores que mencionan que se puede realizar el metaanálisis a pesar de tener una heterogeneidad arriba del 50%, como lo vamos a ver en nuestro estudio. Bueno, pues aquí rápidamente vamos a ver los otros variables que se evalúan en el FOREST. Tenemos el riesgo por COVID, tenemos el diagnóstico severo de COVID, donde también nosotros podemos encontrar aquí cómo se van distribuyendo los artículos, y bueno, ustedes se encuentran que este estudio de Hongt y colaborado desde el 2020, cómo los intervalos de confianza están de extremo a extremo, pero cuando ya hacemos la sumatoria y hacemos el resumen, nuestro diamante queda del lado derecho. El grupo de mortalidad también aquí lo pueden identificar. Tenemos las 5 columnas también, y cómo se fueron distribuyendo todos estos estudios para determinar si la demencia se asociaba con mortalidad. Y bueno, aquí al final, la parte inferior, podemos encontrar el diamante, que es el que estoy señalando, que es la sumatoria de los 3 subgrupos, y que nos habla que un riesgo de un resultado desfavorable a un desenlace desfavorable combinado está asociado con demencia. El sesgo de publicación, ya para terminar, que es con lo que termina el artículo. Bueno, pues el sesgo se reporta, que se refiere a la exclusión sistemática de estudios que no van a responder a la pregunta pico, y que puede presentarse por sesgo de publicación, que estos no se han publicado todos los estudios que se han realizado, como por el idioma, por la citación o con otros artículos, y bueno, nos ayuda a valorar de forma gráfica y cualitativa si existe o no un sesgo de publicación. Rápidamente les voy a mostrar una gráfica de
¿Qué es el funnel plot? El funnel plot es lo que ustedes observaron al final del artículo, que es con lo que terminan los autores, y este es un gráfico de dispersión. El funnel plot para lo único que nos va a servir es para valorar de forma gráfica y cualitativa si existe un sesgo de publicación. Cuando nosotros tenemos un funnel plot asimétrico, que es lo que ustedes van a observar en el lado derecho, es un estudio que no tiene simetría y que se considera que hubo sesgo de publicación. Cuando ustedes se observan un funnel del lado izquierdo que tiene simetría y se distribuye uniformemente, este estudio no tiene su sesgo de publicación y así se valoran. Ahora, ¿cómo observamos el de nosotros? Ustedes me van a comentar más adelante. El análisis gráfico del embudo mostró un gráfico de embudo invertido cualitativo y que los autores consideraron simétrico y por lo tanto no encontraron sesgo de publicación. Pasamos a la parte de la discusión que plantean los autores en el artículo y bueno, pues hablan que la demencia puede ser asociada con un mayor riesgo de gravedad y mortalidad por la infección por COVID-19 y se pueden proponer varias razones, como lo que ya hemos platicado a lo largo de esta charla. La mayoría son pacientes con demencia que eran ancianos y todas las condiciones médicas que puede llevar a aumentar la gravedad de las infecciones. Los pacientes con demencia se asociaron con el genotipo APOE4 y que es posible que tener una o dos copias de este genotipo pueda aumentar el riesgo de tener una infección. La inflamación también puede jugar un papel importante en la patogénesis de la demencia y la disponibilidad de cuidadores se vuelve limitada, lo que puede causar que los pacientes con demencia no puedan seguir las medidas preventivas y tengan un mayor riesgo de infección. Las conclusiones, que son las conclusiones a las que llegaron los autores del artículo, fue que los pacientes con demencia deben recibir un cuidado y un seguimiento especial para minimizar la exposición por el virus. Los médicos pueden utilizar la práctica basada en telemedicina para brindar atención y evaluaciones a los pacientes con demencia, para minimizar la visita a los hospitales y que también tanto los médicos como los cuidadores deben participar en una estrecha vigilancia de los pacientes con demencia y que tengan sospecha de COVID-19. Así puedan hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano para evitar infecciones graves. Los hospitales deben de brindar unidades de cuidados especiales geriátricos de COVID-19 para pacientes con demencia y ancianos que contraen COVID, para brindar una mejor atención, una más estricta supervisión y permitir que los proveedores de atención médica de estas unidades se centren únicamente en el tratamiento de pacientes con demencia, que donde se pueda reducir tanto la morbilidad como la mortalidad por esta enfermedad. La demencia debe considerarse un factor importante en los futuros modelos de estratificación para considerar el riesgo de COVID-19 y, bueno, las limitaciones que los autores plantearon fue que aún se deben de considerar otros factores de confusión como la edad de los pacientes y otras condiciones comórbidas, el estado nutricional y la medicación diaria que puede afectar la relación entre la demencia y la mortalidad. Y esto es porque nosotros identificamos en las características de nuestra población que solo tomaron demencia. Pero recuerden que demencia no solamente, el paciente con demencia no solamente tiene esta enfermedad, puede tener diabetes, puede tener hipertensión, tiene otras comorbilidades médicas que los autores en ese artículo no tomaron en cuenta y que sugieren que tomar para futuras publicaciones. Muy bien. Estas son las limitaciones, la discusión y las conclusiones a las que llegaron los autores, pero bueno, le voy a hacer la palabra al doctor Luis Moncayo, porque ahora nos gustaría platicar con ustedes qué opinan sobre las limitaciones y las conclusiones a las que llegaron los autores y si es realmente las únicas limitaciones que podemos encontrar en este artículo.